Buen día, hermana. Muy buenos días a cada uno de los que ya van entrando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, espero que estén bien de salud. Ya están conectándose. Buenos días a todos. Hermana Elena, buenos días. Buenos días a todos. Ya la clase de hoy terminamos todo el tema de catolicismo, de como nos vimos de Europa y ya la siguiente semana comenzamos con catolicismo en América Latina. Entonces hoy tenemos la visita, como les decía. Ya voy a compartir con ellos el enlace para que entren dentro de un ratito. Muy buenos días, hermana, compañeros. Hola, buenos días. Ok, ya le envié el enlace, están ellos bien emocionados por compartir con ustedes, así que esperamos que sea un buen tiempo. Les envié un último correo, un correo hace un ratito. Bueno, les envié uno más temprano y luego les envié otro y les pedí que tuvieran en cuenta mejor el segundo correo, donde hay unas correcciones en la presentación. Les voy a pedir cuando lleguen los invitados, los que les sea posible, por favor, abrir sus cámaras, se los voy a agradecer. En tener sus cámaras abiertas. Profesora, ¿nos podría mandar el enlace del link a través de
por algún medio aquí en el aula virtual, es que solamente está en el Q10 y quiero acceder también con mi teléfono celular, porque al Ok, final de la clase voy a manejar. ok, voy a mandárselo entonces. Te lo mando por correo, si te tengo en correo, Sí, ¿verdad? sí, por favor, correo está bien. Me avisa si le llegó. Sí, gracias. Dice que en media hora ellos entran. Ok, entonces nosotros vamos a dialogar un poco en lo que ya le envié todo lo que podamos dialogar en cuanto a lo que hemos visto, las lecturas que hicieron, qué les ha parecido hasta ahora. Hoy cerramos con catolicismo europeo ya con la visita es broche de oro con 2 españoles para luego continuar con catolicismo en América Latina. Entonces este tiempo que tengo ahorita, tomando en cuenta, ya leí sus reportes de la película, ya estoy leyendo sus interacciones en cuanto al paradigma, el documento, el artículo que leyeron sobre paradigmas, lo empecé a revisar anoche y vamos a iniciar también primero con un momento de oración. Vamos a iniciar con un momento de oración y estemos orando por Karina, la misionera, la de la clase que vive en España, que falleció su mamá. Me escribió en la madrugada que su mamá había fallecido. Me están escribiendo este matrimonio de España que ellos no tienen la aplicación de Zoom. No la suelen usar, que la van a descargar. Vamos a darle un tiempecito que le estén descargando, si no, nos movemos nosotros para Meet, que es la que yo una vez utilicé con ella. Vemos qué tal le va. Peticiones de oraciones que tengan, estemos orando entonces por, ya ubican quién es la misionera que tenemos en España. Recuerden que ella conversa siempre. Ok, su mamá falleció y es muy difícil entonces que estemos orando por ella. Falleció en el día de hoy. Yo no sé si su mamá está en España o está aquí en Guatemala, pero que estemos orando por ella en este momento tan difícil. También que podamos estar orando por, no sé cuántos conocieron el caso de Jaciel o conocen el caso de Jaciel. Los chicos solteros que vivieron aquí en el internado lo pueden saber porque es la esposa de quien fue su consejero, el consejero José Garza. La esposa de José Garza volvió a estar nuevamente delicada. Ella estuvo, ¿saben a quién me refiero, chicos? Sí, hermana. Ok. Ella, no sé si saben que luego de la cirugía, bueno, saben de eso que todos hemos estado todos orando, que tomó una bacteria en su cesárea, bacteria en el cerebro, una meningitis, estuvo muy grave. Orando y orando, salió de eso, de la gravedad, empezó la rehabilitación para volver a caminar, volver a hablar, en todo ese proceso, pero ahora ella es boliviana. En el día de ayer nos informaron que ahora tiene una nueva bacteria, no recuerdo ahora en qué parte, pero tiene una nueva bacteria y ha sido hospitalizada nuevamente, una nueva bacteria en los intestinos y acumulación de líquido en el cerebro. Y hay que hacerle otra operación. Entonces, oremos a Dios por Jaciel, por José Garza, su bebé recién nacida y su niño más pequeñito, un niño pequeño, y la niña nació hace poquito con la cesárea, no tiene ni 3 meses de haber nacido. Provisión para los gastos médicos y que Dios ponga su mano en la vida de Jaciel. Resucitó entre los muertos cuando se
después de esta enfermedad que tuvo tan terrible y ahora tiene una nueva bacteria. Entonces, por favor, que pudiéramos orar por Jaciel, orar por Karina, que perdió a su mamá. No sé si tienen ustedes alguna otra petición que quieran compartir, por la cual oremos. Estuvimos orando por la familia, los hermanos que estaban enfermos en la congregación también. ¿Alguna otra petición que quieran compartir para orar? Si no hay más petición, alguien que quisiera elevar estas dos peticiones de oración, por favor. Oremos, hermanos. Gracias. Amantísimo Dios y buen Padre, agradecidos contigo por un día más de bendición que tú nos das. Agradecemos, Padre, la gracia y misericordia que tú nos has mostrado, Señor, día a día hacia todos y cada uno de nosotros. Agradecemos esto, Padre, porque aquí hemos visto tu fidelidad en cada uno de nosotros, tu gracia derramada día a día, Señor. No tenemos cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. De esta manera queremos poner en tus manos la clase de este día. Queremos pedirte que tú dirijas todo lo que vamos a hacer hoy, Señor. Sea al final, Padre, algo que siempre impacte el conocimiento que tú pues, estás haciendo en nosotros en cuanto a esta religión, tanto como el catolicismo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, suplicamos que todo pueda desarrollarse de la mejor manera. Asimismo, queremos poner en tus manos, Señor, la vida de Jaciel. Oramos, Padre amado, por esta vida, Señor, joven, que el Señor también se ha preparado, Padre, para poder servirte. Oramos porque tú, de una u otra manera, sigas manifestándote en su vida, Señor. Sabemos que es un sufrimiento difícil que la familia está confrontando nuevamente, pero, Señor, no pedimos que lo quites, sino más bien dicho que tú te manifiestes y te glorifiques en su vida, Señor. Permítenos unirnos en oración, permítenos unirnos como iglesia, también estar apoyándonos unos con otros, Señor, sobre todo en esos gastos que tienen que hacer, Padre, que parecieran pues enormes, Señor, ante nuestras fuerzas, Señor, pero tú eres el que proveerá y sustentará también todo esto, Padre. Así que oramos por su esposo, que pedimos que tú le fortalezcas, como también, Señor, le des esa paz que solo tú puedes dar en medio de estas adversidades difíciles que ellos tienen, Señor. De igual forma, oramos por la mamá por Karina, Señor. Oramos por su familia, oramos porque la pérdida, la ausencia de su madre, Señor, sea ahora, pues en estos momentos algo que, pues, en ellos, Señor, pueda traer paz a pesar de las circunstancias y las adversidades que estén viviendo, Señor. No podemos imaginarnos lo que ellos están pasando en estos momentos difíciles, pero Padre, fortaléceles a ellos como familia, provee para todo lo que es necesario, Señor, de los gastos, Padre amado, pero en medio de todo de esta ausencia, Señor, trae paz y fortaleza para toda la familia, Señor. Nos unimos en este momento en oración por nuestra hermana Karina, fortalécela y bendícela, Señor, a pesar de que está lejos de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Y así mismo oramos por cada uno de nuestros compañeros en sus estudios, Señor, cada uno tiene sus ministerios, oramos porque tú les fortalezcas, les bendigas, nos uses en medio de todo, Señor, de lo que también tenemos que hacer y estudiar. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano David, por su oración. Y ahí les encargo a ustedes, por favor, que puedan seguir apoyando en oración esta situación tan difícil que se está viviendo con Jaciel principalmente. Y también por todos los que están aún sufriendo. Tenemos muchos pastores en Bolivia y en tantos otros lugares, pero no sé si había escuchado. Amalia debe de saber. Amalia, tú eres de Bolivia, ¿verdad? Sí, hermana. Porque yo tengo amistades en Bolivia y me han hecho referencia de que están falleciendo muchos hermanos en Bolivia y un buen número de pastores de diferentes denominaciones están falleciendo muchísimo también. Entonces, que el Señor ponga su mano. Así que en sus oraciones, ¿verdad? Que podamos seguir orando por todos y cada uno de nosotros. Terminaron con la lectura de, vieron la película Juan 23 también. Vieron cómo algo del modernismo se ve en esa película, del pensamiento. También pudieron leer
conocer un poco también la lectura que tuvieron con el capítulo 9 de Justo González, que también pudieron verlo, el capítulo 9 de Justo González, del cual también pudieron leer un poco, o mejor dicho, haber leído, espero que hayan leído el capítulo, el catolicismo a partir del Segundo Concilio Vaticano II. Y hoy vamos a hablar entonces, bueno, también estuvieron leyendo el nuevo paradigma de la teología, las dimensiones históricas cósmicas del ministerio cristiano y la relevancia que tiene este artículo para la fe cristiana. Este es el proyecto que voy a estar terminando, Dios mediante, en este día, para ya quedarnos con los temas de catolicismo en América Latina. Ya tenemos con nosotros a los invitados, ya ellos decidirán en qué momentito ya están conectadas, la señora Isabel Delgado y su esposo, creo que también están por ahí. Está por ahí, entonces que podamos compartir con ellos preguntas que tengan, comentarios, impresiones de lo que leyeron, para luego abrir el diálogo también y poder conocer un poco más sobre el Concilio Vaticano II, que es el tema con el cual concluimos el catolicismo europeo. Pueden abrir sus micrófonos y expresar algo que quieran comentar al respecto, de lo que ya leyeron, de lo que vieron, de lo que escucharon en la diapositiva pasada y en esta la van a ver posteriormente, de la película que vieron. Podemos platicar sobre eso. El material ya lo tienen en las diapositivas que recibieron. ¿Alguien quiere comentar sus impresiones de lo que hasta ahora hemos visto? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, yo pues quiero comentar del artículo de cómo se vivió en Latinoamérica después del Concilio Vaticano II. Realmente fue muy interesante, ¿verdad? La lectura, ver la reacción en América, ¿verdad? Me imagino que fue muy diferente a las reacciones en otras partes del mundo, y cómo abrió esa parte a ese enfoque del socialismo, ¿verdad? Y de la lucha por la libertad y de la teología de la liberación, ¿verdad? Entonces, realmente me ayudó a entender de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene toda esa nueva teología, o en ese momento era nueva, ¿verdad? Ese enfoque social, ese enfoque en los sacerdotes, algunos de ellos bastante hacia la izquierda, ¿verdad? Y qué diferente cómo la iglesia se movió de un extremo al otro, ¿verdad? Porque cuando hablaba del modernismo, de eso, cuando leímos esa parte, ver cómo había un enfrentamiento bastante de la iglesia hacia el socialismo, ¿verdad? Hacia el comunismo. Y ahora, después del Concilio Vaticano II, aunque no era la intención del concilio eso, pero la reacción en América sí fue orientada hacia esa lucha, ¿verdad? Por la libertad. Entonces yo creo que yo pienso, ¿verdad? Que me enseña a que las decisiones eclesiásticas se pueden vivir, aunque puedan ser las mismas para todos, pero se viven diferentes según el contexto. Y en nuestro contexto latinoamericano, de opresión, ¿verdad? De pobreza, de desigualdad, la reacción desembocó hacia esa lucha, hacia ese anhelo de la libertad y de la estabilidad. Entonces, eso es lo que quería comentar. Creo que fue muy interesante para mí la lectura de esta semana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Recordar un poco también la película, ¿qué les pareció? Yo considero que la película que nos enseña acerca de este Papa 23, pues es considerado un Papa de transición, pero en lo personal no es eso, ¿verdad? En lo personal para mí es más allá, porque es un Papa que vino a revolucionar en todo sentido, por la misma forma en que él es, o él era, perdón, ¿verdad? Él era un Papa pues que venía del pueblo, ¿verdad? No era un Papa que viene de jerarquías y todo eso como el otro amigo, ¿verdad? Del Papa que
había buscado una carrera propiamente dentro del mismo Vaticano, ¿verdad? Entonces, yo considero en lo personal que este Papa Juan XXIII presenta la otra cara de la iglesia. O sea, él quería mostrar la verdadera cara de lo que de la iglesia debe ser, ¿verdad? Por eso hay mucho choque con los del mismo Vaticano, con los mismos obispos y todo esto, porque ellos tienen una cara distinta a lo que es la iglesia en sí, el concepto del Vaticano como el centro de la iglesia, lo que es el funcionamiento, más que todo lo que es como diríamos, la representación de la iglesia propiamente allí en el Vaticano como Estado y todo eso. Entonces ellos se han fijado más en su entorno, más bien dicho, en lo que ellos muestran y son, ¿verdad? Y en cambio el Papa Juan XXIII, perdón, sí, 23, pues él trata la manera de mostrar lo que la iglesia debiera estar haciendo, como él mismo lo tuvo que aprender a hacer, ¿verdad? Incluso tuvo problemas con el mismo Vaticano, con los mismos obispos que lo tenían a él bajo la mira, ¿verdad? Por su forma de ser, por su forma de intervenir, por la forma de luchar por en este caso los refugiados por la Segunda Guerra Mundial, que es algo que muestra muy bien ahí en ese papel la película. Entonces creo que este Papa mostró lo que realmente la iglesia debiera estar haciendo, ¿verdad? Que es este cambio que menciona nuestro hermano, compañero que dijo, del modernismo a esto, ¿verdad? Y también la lectura que hicimos ahorita recién del capítulo 9 en cuanto a lo que es el catolicismo acá también después del Vaticano II, cómo nos muestra también esa faceta de esos mismos padres, de esos mismos sacerdotes que tratan y procuran de igual forma tener esa misma percepción hacia las personas, darse a la gente. Entonces, bueno, eso es para mí eso fue lo que me impactó más, también como el Papa, pues, Juan XXIII, ¿verdad? Genera todo esto, ¿verdad? Por lo mismo que hasta estos mismos sacerdotes se lo siguen quizás hasta cierto punto, ¿verdad? Ese darse a la gente, pelear por las personas, diríamos, procurar la mejor manera de proteger tanto al débil, al pobre, en este caso, y que genera, pues obviamente, todas estas, desencadena todas estas revoluciones que de una u otra forma pues afectan a los gobiernos, ¿verdad? Y que son reprimidas por el mismo gobierno militar que existió hace muchos años también en varios países latinoamericanos, como también aquí en Guatemala. El impacto que tuvo eso en Argentina, el impacto que tuvo eso en El Salvador, sobre todo este padre Romero que murió, pues increíblemente dando esa predicación al final, ¿verdad? De que dando su vida también, pues el que da su vida, pues por Cristo la perderá. Y creo que eso es al final lo que pudimos ver, las dos caras de la iglesia. Eso es quizá lo que yo quería enfocar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Paulo. No sé si ya está lista por acá Isabel. Aló, sí sé que está conectada. Y qué bueno porque la lectura también de Justo González nos hace esa conexión entre Europa y América Latina. Y Justo González nos va aterrizando un poco más para el catolicismo. Aquí tenemos ya a Isabel y su esposo. Muy buenas, bueno, para ustedes muy buenas tardes. Es un gran privilegio para nosotros poder verles, poder saber que están ahí y gracias por haber aceptado la invitación. Les voy a quitar aquí, que ya no estamos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A Isabel, su esposa, ya la conocí por nuestro amigo común, Tom Kennett, de Inglaterra, de cuando yo estuve viviendo allá. Y así fue que pude conocer a Isabel, estudiantes, así fue como yo conocí a Isabel Delgado, por un amigo común que tenemos, que es como un padre para mí cuando yo estuve viviendo en Inglaterra. Él es español, adoptado en Inglaterra, pastor metodista, y es un hombre también con una mente muy abierta, un hombre muy ecuménico, muy cristocéntrico,
y es un ejemplo también. Entonces, en el tiempo que yo estuve en Inglaterra, viví en su casa, conocí de él, en el tiempo de la pandemia estuvimos en comunicación y ahí fue donde me habló de su buena amiga, del matrimonio de Isabel y su esposa. Y ahí fue donde yo, cuando supe, le dije, mire, tengo una clase de catolicismo y me encantaría poder tener a alguien de España que vivan su fe católica para que comparta con los estudiantes de la licenciatura en el seminario del cual yo trabajo. Y así fue como por WhatsApp nos pusimos en contacto con Isabel. Doña Isabel, ahí la tuve, aceptó la invitación, no sé cómo le dicen por allá, le aceptó la invitación para estar el año pasado en una clase de catolicismo y fue muy bueno el tiempo con los estudiantes, disfrutaron mucho y por eso dije, no podemos perder el privilegio de tenerlo nuevamente con nosotros en este grupo igualmente. Entonces les presento este grupo de estudiantes. Ellos son de la licenciatura en teología. Tenemos estudiantes, ellos son de diferentes países de América Latina. Algunos están en los Estados Unidos, otros están aquí en Guatemala, otros en México o son mexicanos, pero están acá. Entonces están en Ecuador, diferentes partes y más por la pandemia. Cada uno está, algunos de ellos ya están en su país natal y han seguido sus clases desde casa. Entonces, les dejo el tiempo a ustedes para que se presenten, puedan decir sus nombres, qué hacen y cómo nos pueden ayudar y alumbrar un poco más en el conocimiento de la historia de la Iglesia Católica. Y el tema con el cual hemos estado concluyendo esta parte es el Concilio Vaticano II. Pero ahí ustedes son libres para poder compartir con nosotros y un espacio en que ellos le puedan hacer también sus preguntas. Entonces, les dejo el micrófono abierto. Muy bien. No sé, yo soy Isabel, algunos no sé si son los mismos chicos, son otros. O si me conocéis bien, si no soy Isabel, soy la esposa de José Antonio. Tenemos 3 hijos, vivimos integrados en nuestra fe, en nuestra iglesia católica, en nuestra vida está presente desde mucho tiempo, desde la infancia. Con nuestra educación familiar y todo eso. Aquí estamos para que nos preguntéis lo que queráis, porque ahora mismo así no sé qué decir de primeras. Cuando ya empecemos a hablar, pues a ver. ¿Qué? Hola, soy José Antonio, esposo de Isabel, y agradezco el que nos hayáis invitado a esta rica charla, porque siempre son ricas las charlas sobre los temas de relación iglesia y sobre todo el Vaticano II, que para mí es una revolución realmente dentro de la iglesia. Y yo estoy jubilado ya, soy pensionista, y he estudiado también licenciatura en teología y he estado militando en diferentes movimientos y en diferentes grupos de la iglesia. Para mí, yo comenzaría por decir que el Concilio Vaticano II es el primer concilio donde la Iglesia no se mira a sí misma. Es decir, no trata temas doctrinales, no trata temas como nos tenía acostumbrados con el concilio de Nicea, con el concilio Vaticano, el último Vaticano I, donde el tema principal era la infalibilidad del Papa. No, la Iglesia, digamos, habla de sí misma, pero con respecto a los problemas de los creyentes, de los ciudadanos, en todos los aspectos. Cuando lo he estudiado, es que te quedas alucinado, o sea, con lo que dice. Y aunque parezca que no, porque parezca que tiene mucha crítica
de que no se lleva a cabo. En la iglesia se ha producido un cambio muy grande. Y a nivel de lenguaje, a nivel de conceptualización y sobre todo el esqueleto que forma la Gaudium et Spes. Es digamos, junto con Lumen Gentium y otras tantas, donde te viene todo lo que anhela a las personas, todo lo que quiere encontrar luz. Ahí se encuentra condensado muy bien, muy claro, un lenguaje que es que te subyuga. Y quizás estamos acostumbrados a hablar nada más que si el celibato sí, celibato no, problemas de tipo, como se suele decir, represivo en cuanto, por ejemplo, vuestro Leonardo Off, ¿no? O Gustavo Gutiérrez. Pero es que no se quiere tener más, parece que queremos tener más prejuicios que beneficios de lo que hace la Iglesia. Parece que es más novista decir que la Iglesia y la Inquisición, hablar de la Inquisición, cuando eso habría que hablar mucho de eso, pero no que sea pasado solo, sino que es que el morbo lo amplifica, digamos. Entonces, para mí, gracias al Concilio Vaticano II, pues pudo surgir la teología sudamericana de liberación, que no toda la teología fue condenada por la Iglesia, como suelen decir. No, bueno, a los autores, no. Solamente el problema de esta teología en el aspecto de la enseñanza, de la formación teológica de los futuros sacerdotes, pues no era básica. Esto es una especialización más. Y luego la Iglesia lo único que ha hecho ha sido el apartar de la enseñanza básica a algunos teólogos. Vamos, y eso yo escribo en la prensa mucho aclarando todas esas cosas. Entonces no nos dejamos imbuir por lo bueno que tiene el Concilio Vaticano II. O sea, porque es que lo que hay hoy y la influencia que ha tenido en la sociedad, aunque parece que no, y en Sudamérica, que para la Iglesia es la flor y nata del catolicismo, porque digamos donde más creyentes existen católicos, pues no se ha comprendido. Dicen, es que el Concilio Vaticano II no se ha puesto en práctica. Es que no nos hemos fijado en lo que ha significado. Que se case o no un sacerdote en la Iglesia es accidental. El tema de fondo es la entrega a los problemas humanos, a los problemas sociales, a los problemas eclesiales, el problema de la justicia, el problema de la paz. Porque luego vienen las encíclicas que la Iglesia, que son una maravilla. Vamos, es que yo no sé cómo dicen, este papa es conservador, este papa no es mismo el papa de hace 2 siglos que los del siglo XX, XXI. Eso es clarísimo. Pero que no se, vuelvo a decir, que no se leen las encíclicas, por ejemplo. Y la encíclica, pero es que lo digo que incluso los clérigos aquí
no las conocen. Y ahí vienen muchos temas que se están suscitando en la sociedad hoy. El tema ecológico, el tema del prójimo continuamente. O sea, la Iglesia encarnada en los problemas del hombre, las situaciones conflictivas en que esté, la encarnación desde Vaticano II, la encarnación en los problemas, todo, y se lo pierden. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se habla pues, para no comprometerse. O sea, yo he estado en el aspecto sociopolítico de la sociedad y realmente yo no escuchaba ni a los clérigos que hablaran de la solicitud o rey social o laboren exercen sobre el mundo del trabajo, la justicia, el salario remunerado justamente, la dignidad de la persona como centro del trabajo, que no se explote a la gente, que no se... Y claro, de eso no se oye y queda la estampa que queda, la foto que se hace de la Iglesia a través de los medios de comunicación y a través de televisiones, prensa, pues resulta de que es el Papa, por ejemplo, ahora con el tema de la pederastia. El Papa, la Iglesia es la única institución que realmente está atajando el problema, pero ¿es suyo el problema? Pues es suyo como puede ser de toda la sociedad. No es en la Iglesia solo donde se da la pederastia. Pues se centran en la Iglesia, ¿no? Y ahora lo que además fulminantemente destituye a las personas que encubran o las personas... Y el Código Penal de la Iglesia, pues resulta de que se ha endurecido más todavía, no deja pasar una. Pero vuelvo a decirlo, sobre el tema existe un déficit de coger el Vaticano II y las encíclicas posteriores y que está centrado realmente en la dignidad de la persona, en la justicia, en el amor, y no más que de eso, de hermandad, de amor, de caridad, de justicia, y es una riqueza que se están perdiendo los que no lo lean. Entonces, no digamos, exijamos cosas que ya están, o sea, que no... En el diálogo ecuménico, por ejemplo, Vaticano II, es un tema que claro, un tema muy más complicado de lo que nos creemos, pero que podría tener una solución. Y yo creo que este Papa, si le dejan, porque también es verdad que hay muchas escuelas, hay muchas corrientes teológicas, y entonces todo eso lo tiene que sintetizar la Iglesia, lo tiene que elaborar, de manera que sea un ecumenismo real y no ficticio. Entonces, creo que por ahí se está trabajando mucho más de lo que nos creemos en el ecumenismo. Así que lo que pasa es que leer Lumen Gentium, por ejemplo, porque en el fondo somos todos cristianos, hijos de Dios, hermanos, y que nos diferencia pues unas matizaciones que yo voy a decir son accidentales, que el fondo del mensaje de Jesucristo, ¿no? Y bueno, con esto, perdonad si he sido muy largo para haber expuesto de forma generalizada lo que yo he reflexionado a estas edades, he reflexionado sobre el Concilio Vaticano II. Excelente. Yo fui en un principio... Ya está. Sí, muy bueno. Ahora le vamos a dar, excelente. Realmente nos ha dado una perspectiva muy buena, muy amplia
Y los estudiantes, ellos han leído, conocen un poco de las encíclicas, estuvieron leyendo las encíclicas de León XIII, estuvieron leyendo sobre las repercusiones del Concilio Vaticano II. Entonces le vamos a dar el tiempo a los estudiantes que quieren hacer cualquier pregunta. Aprovechen porque no se da siempre este privilegio de tener a alguien con tanto conocimiento sobre catolicismo romano y siendo católico, viviendo su fe. Entonces le doy el tiempo a los que quieran preguntar. Sé que tenemos buenas preguntas de parte de los estudiantes también. Pueden abrir sus micrófonos. Buenas tardes para ustedes allá. Tengo una Buenas pregunta. tardes. Mucho gusto, Isabel, y igual José Antonio. Gracias por estar con nosotros hoy acá. Tengo una pregunta y lo importante quizá que me viene a la mente ahorita es, por ejemplo, en el Vaticano II se había pedido la renovación del estudio bíblico entre sus fieles, ¿no? Entonces, eso produjo al final que se gestionaran nuevas versiones de la Biblia que fueran más accesibles para el pueblo. Y me gustaría saber qué impacto tuvo eso realmente en sus fieles, es decir, en los católicos. Bueno, pude escuchar a José Antonio que estudió teología, pero eso quiere decir que sí hubo pues, un gran impacto, pero me gustaría saber algo más de parte de ustedes. Bueno, a ver, yo no estudio teología, pero es verdad que las traducciones nuevas de la Biblia que se han hecho, es verdad que para entender los cristianos de a pie, porque mi marido tiene una formación teológica importante, yo tengo una formación teológica más básica, soy catequista y tengo mi formación en la parroquia, no he abandonado esa formación desde que era niña, desde que yo propiamente inicié mi catequesis, pero es verdad que las distintas traducciones de la Biblia han hecho más fácil el acceso a entender la Biblia. No obstante, en muchísimas parroquias hay estudios bíblicos para el que lo desea. Muchas veces lo que falta es la gana de la gente de comprometerse a estudiar la Biblia. Y justamente ayer hablaba yo en mi trabajo con mi compañera de los testigos de Jehová, mismamente, porque en mi propia familia hay testigos de Jehová. Y yo lo admiro porque tienen un compromiso muy grande con su formación, hacen estudios bíblicos semanales, cosa que nosotros los cristianos en general no lo hacemos, y eso lo deberíamos de hacer. Predican, están siendo testigos siempre, como su propio nombre indica, de su fe, aunque pueda estar equivocada y reconozco que para mí está equivocada, pero yo les valoro eso y nosotros tendríamos que estudiar más seriamente la Biblia. Es verdad que ahora mismo hay un boom grande. Por ejemplo, en Córdoba, que es donde nosotros vivimos, muchísima gente está estudiando teología. Hay cursos de catequesis para los catequistas que tengamos una formación más reglada en un instituto teológico que hay para seglares, y hay mucha gente, la verdad, preparándose. Pero yo creo que habría que llegar a más, porque tendría que salir del interior de la persona esa necesidad de entender y de saber. Yo añadiría que realmente la plasmación en libros, la plasmación de los teólogos españoles y bastante sudamericanos. Los estudios que se hacen ya son más basados en el Evangelio, en Jesucristo, que realmente en temas de tipo dogmático y demás. Yo creo que ya las personas, la fe, por lo menos en España, el tema dogmático no se conoce siquiera. O sea que, porque hay me parece 4 o 5 dogmas de fe en la Iglesia. Entonces los estudios están centrados en la Biblia. Ahora, claro, como todo, pues hay quienes se acercan más, hay quienes se acercan menos, hay mentes muy buenas que están alumbrando bastante, ¿no?
y la Biblia sigue siendo, es el centro de... Sí es cierto que está viendo, como ha dicho Isabel, ese boom, pero no es lo que inicial en la formación. Hombre, los que estudiamos teología y demás, pues hemos estudiado el tema profundamente, pero que todo lo que y las encíclicas y demás que dicen los papas están basadas en el Evangelio. Más se achaca que hay demasiado Evangelio y poca doctrina, digamos, ¿no? Esto, el libraco este del catecismo, por ejemplo. Esto, pues, aquí está todo, la Biblia está todo, la encíclica, y no se conoce, no se centra la formación en eso. Aunque lo están haciendo y se puede hacer, matricularse uno de todo el mundo a través de institutos a distancia, a través de una forma que, vamos, como la Iglesia lo hace. Intentando que el que quiera que se acerque. Aquí está, en el fondo de la cuestión, son nuestras conductas las que nos juzgan si conocemos o no conocemos la Biblia. O sea, vivir la hermandad, vivir el amor entre las personas y todo eso, pues, si lo estudias, deberías de ponerlo en práctica. Sí, yo eso quería decir, que más importante, es muy importante saber, por supuesto, pero que lo importante es tener una vivencia de fe, una experiencia de fe. No te sirve de mucho saber mucho si es un saber más, es como el que sabe mucha historia. Pues es muy interesante saber historia, pero en tu vida diaria, ¿a qué te lleva? Y sin embargo, la fe tiene la ventaja de que si la vive, la interioriza y la comunica, abarca todo tu persona, no solo tu intelecto, es una cosa de la mente y del corazón. Muchas gracias, excelente. ¿Otra pregunta que quieran hacerle, estudiantes? Buenos días. Muchas gracias por este tiempo que nos dan para poder aclarar algunas inquietudes que tenemos. El Concilio Vaticano II yo creo que trajo mucha relevancia de la Iglesia Católica aquí, al menos en Latinoamérica. También un diálogo bastante abierto hacia los evangélicos y creo que hacia otras religiones también. Y creo que trajo una conexión que probablemente hacía rato ya no tenía la iglesia con la gente, con el pueblo. Esa es la manera en que lo hemos percibido aquí en Latinoamérica, pero en España y Europa, al menos creo que la percepción que nosotros tenemos ahora de la realidad religiosa en España es que es una España secularizada, con mucha influencia tal vez de religiones como el Islam. Y ustedes que viven esa realidad, ¿cómo el Concilio Vaticano ha influido o ha traído relevancia de la Iglesia Católica en el medio? ¿O cómo ha recibido la gente común las repercusiones de este concilio? Muchas gracias. Ya he dicho algo antes. La gente común, pues si le hablas de Jesucristo y le hablas de su comportamiento, de su conducta, pues claro, es una opinión, ¿eh? Pero que estoy observándola, pues eso lo entiende todo el mundo. Eso, y además aquí incluso la cuestión política, los de izquierda, los de derecha, todos entienden que Jesucristo pues fue. Ahora, el tema
ya esto es de interconfesional, ¿no? Con el mundo musulmán, el mundo... sería que son temas que no se conocen en el fondo, porque había que haber estudiado para conocer el Islam. Claro, choca. Aquí en España ahora mismo vivimos no el pueblo, sino los dirigentes. Estamos viviendo pues un invento que es que la iglesia por un lado y el pueblo por otro. La separación entre iglesia y Estado. Bueno, pero eso no lo ha dicho nadie, eso se lo han inventado. Aquí lo que se dice es que hay que respetar la conciencia de los creyentes y de las personas que tengan o practiquen una religión. Si hubiera más, yo te diría, hechos como este que estamos teniendo aquí, se hiciera más popular, más, pues yo creo que llegaríamos a entender, es que no estamos tan lejos en la verdad profunda del Evangelio o de la Biblia como nos creemos. O sea, no estamos tan lejos. Otra cosa es el conocimiento de diálogo interconfesional con religiones, vamos a suponer el Islam. Pues aquí no se conoce nada más que hay un grupo de terroristas, de yihadistas, sin conocer qué es la yihad, y que mueren gente. Pero conocer el Islam, yo tuve la valentía, porque realmente de meterme en los estudios, esto a través de una universidad islámica, y, hombre, hay diferencias. El problema, el choque más fuerte, por ejemplo, puede ser que Jesucristo trajo una cosa que es más revolucionaria de lo que nos creemos, que es el perdón y el amor a los enemigos. Eso, por ejemplo, pues no existe en el Islam. O sea, son conceptos muy... Entonces, sin embargo, estamos acogiendo a muchos islamistas. Y nos extraña que nosotros, que al mismo tiempo un poco esquizofrénicos, pues llevamos una vida o nos intentan llevar por una vida muy secularizada. Además, eso lo vemos en la televisión. Yo cuando veo, sobre todo películas americanas y películas, pero que son fenómenos que se están dando también aquí. O sea que pues estamos haciendo una vida que no creemos, pero luego no queremos comprometernos con las pautas de comportamiento que nos da Jesucristo, ¿no? Y sí se está dando, pero es más por los medios y por la televisión y por los gobiernos, por en concreto ahora mismo el gobierno, pues se está dando una división, por lo menos a nivel religioso, porque el ser ateo, el ser, pues se está fomentando, y hay algo muy, muy gordo, si está pasando o puede pasar en España, porque aquí incluso desde el gobierno se quiere suprimir la clase de religión, los colegios religiosos, claro, que alzan voces para que no se haga, pero que ves tú que lo que se quiere imponer aquí
es aquí y Europa. en Europa. Es una anulación de la Iglesia católica. Yo creo que más bien una anulación, que una anulación de la Iglesia Católica es una anulación de la trascendencia de la persona. Estamos en un país aconfesional, nuestra Constitución lo pone, y se está haciendo desde el gobierno todos los pasos para que eso sea así, que la Iglesia no tenga poder social. Entonces, pues sí, en general la sociedad se está haciendo laica, alejándose de la Iglesia en general, porque yo creo que un plan, o como ahora se lleva de moda decir que hay una conspiración para, yo creo que más que nada para alejar al hombre de la trascendencia y llenarlo de otras cosas que no le dan en realidad sentido completo a su existencia, y mantenerse aquí hoy en día no dentro de la Iglesia, sino incluso de cualquier religión, porque es verdad que puede haber un pequeño repunte de islamistas, sobre todo porque nos están entrando muchos inmigrantes de África y bueno, pues, pero en realidad incluso esta gente muchas veces está muy haciendo una vida muy laica fuera de son islamistas o son católicos, pero no practican. Está como una división entre lo que son y lo que viven, yo creo. No sé. Y hay ahora mismo, para mí, se han encontrado una fórmula para poder conseguir esa anulación, vamos a llamarle, para que no tenga influencia de la Iglesia Católica, y es el lenguaje. Es decir, por ejemplo, hace poco hemos tenido nosotros el tema de la eutanasia. ¿Sí? Que yo tengo en España y se está dando en Europa. Parece que el estar a favor de la eutanasia es progresista, dicen. Y te pones a pensarlo y dices, ¿por qué de progreso? Y además dicen, es un derecho. Y dice, bueno, pero la persona no tiene derecho sobre la vida, no tiene derecho sobre la vida. No tiene ese derecho, entonces no se pueden adquirir derechos que van en contra del derecho. O sea y sin embargo se hace y se comienza a bombardear a través de los medios sobre los favores que tiene esa ley, y resulta pues que la gente dice que, bueno, no todo el mundo, ¿eh? Pasa que el problema es que aquí en España luego no existe ni el referéndum, como para este caso podría haber habido un referéndum, haberlo aprovechado, ver el pueblo qué es lo que dice, ¿no? Yo he visto que en Sudamérica hay algún país que lo llevó a referéndum, tanto el aborto como la eutanasia. Entonces el lenguaje que se está utilizando es una perversión. Es decir, se está haciendo que haciendo, como estamos dentro del contexto religioso, que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Y esa fuerza de estimularlo, de fomentarlo, y con las técnicas lingüísticas, de forma que van entrando, pero no te das cuenta. Y entonces, pues, va calando en las personas el antirreligioso, anticatólico, antirreligioso, antivida, o sea, fijaros que yo, en fin, yo respeto y que Dios juzgue a cada uno si el aborto o la eutanasia o todos esos temas que, pues, pero que el hecho es que hemos querido llegar a sitios
donde ya no existe final. Y entonces, en lugar de seguir para adelante, hemos dado la vuelta y eso, aunque cueste decirlo, pero no se puede decir en los medios de comunicación. Yo escribo incluso y esos temas así planteados no. Pero lo que va a favor de Dios es malo y lo que va en contra de Dios es bueno. Eso se está dando y se está afinando muy bien por todos los medios de comunicación y creo que ahora tenemos aquí un problema como es que no vamos a juzgar el hecho, como es un indulto a unos presos políticos. Pues con el lenguaje estamos haciendo que es una cosa buena, que eso habría que juzgarlo, ¿vale? Pero, digamos, no, lo que no puede hacerme ver es que por ejemplo, en el tema del terrorismo, el que mata es el bueno y la víctima es el que mata y el opresor y demás es el que ha muerto. Entonces, dice, todo eso hay que pararse a reflexionarlo, ¿no? Hay que ver cómo se está dando, cómo se está pervirtiendo el lenguaje. La ideología la afinando ya como si fuera de construcciones lingüísticas, lo cual está produciendo en las personas mucho malestar, ¿no? Y así es como yo por lo menos veo la situación española. Le tengo aquí una pregunta. Están preguntando los estudiantes, un estudiante, ¿cuál es su opinión del Papa Francisco como el primer papa de Latinoamérica o primer papa latinoamericano, comparándolo con otros papas? ¿Qué opinan ustedes, la Iglesia Católica en España, sobre el Papa Francisco? Y usted como teólogo, ¿qué opina del Papa Francisco? Tú eres teólogo. Bueno, para mí el Papa Francisco es un papa que responde a las inquietudes que tengo yo personalmente, sin entrar en teología. Su manera de plantear las cuestiones creo que va muy al centro de la persona, a lo que decía antes José, de las conductas personales, de resolver las inquietudes internas de cada uno. Y a mí el Papa Francisco me parece un papa muy acertado en este momento y es muy interesante que sea jesuita, que sea sudamericano, que para mí supone un aire fresco dentro de la Iglesia, personalmente. Para mí, como persona, vamos a ser sinceros y francos, yo no lo conozco al Papa Francisco nada más que por lo que viene en la prensa. Y muchas veces viene un poco adulterada. Pero por supuesto que ya era hora de que se supiera que las fronteras del catolicismo están más allá de Europa. Es que todos los papas han sido europeos. O Benedicto XVI, que era alemán. Pero que eso, quieras o no, ya es un cambio. Es un cambio. Un papa que viene igual que decían que Juan Pablo II viene de un país del este, el Papa Francisco viene de Sudamérica, que lleva cuatro o 5 siglos. Entonces, la vivencia, pues en Argentina, de las vivencias que ha podido tener un
un europeo, un alemán, y eso no se fija, no nos fijamos. Pero a nivel de... Entonces él simplifica más la religión, él la quiere hacer más sencilla, más cercana a la gente, que atender a los problemas que tiene la gente realmente. No está diciendo nada nuevo de lo que la Iglesia había dicho hasta ahora. Es decir, hoy estaba yo leyendo precisamente el tema del COVID y cómo nos tenemos que acercar a las personas, tenemos que atenderlas, tenemos que... Y claro, pero que eso lo ha dicho siempre la Iglesia. O sea, y lo ha hecho, ¿no? Porque gracias a la Iglesia, pues colegios, centros de estudios, en fin, que Francisco, ya lo digo, yo conectaría con el principio. Si nos leyéramos las encíclicas de Juan Pablo II mismo, de Benedicto XVI, veríamos que él lo único que está hablando es de ella. Es de lo que dicen. La lucha por la justicia, la lucha por el amor, la lucha por todo, denunciando aquello que va en contra del Evangelio, en contra de los hombres. Vamos, y además es un hombre que ha traído, como ha dicho Isabel, algo nuevo. Que no les gusta, por supuesto, a muchos de los de aquí, claro. Si es que tú estás acostumbrado a 2000 años, 2000 años que hemos estado de papado italiano, de papado europeo, y eso pesa mucho en la formación que se ha dado. Que un papa que viene de un país que es Argentina y que resulta de que habla de otra forma, es menos racionalista, como aquí en Europa, que rizamos el rizo con la teología del racionalismo y de meternos en temas ya que eso no llega a la gente muchas veces. Entonces, este Papa lo simplifica. Lo que lleva al amor es lo bueno. Lo que no lleva al amor, pues no. Oye, que eso lo dijo Jesucristo y lo dice la encíclica última, hasta la de Juan Pablo II. O sea, menos fijarse nos tenemos que fijar menos en la persona y más en sus gestos y en lo que dice, que es que una cosa es lo que ha dicho, otra lo que creo que ha dicho y otra es lo que yo quiero que diga. Y eso está pasando mucho aquí en España y en Europa. Entonces, ahora con el COVID y demás, pues está dando además intentando por todos los medios que la Iglesia sea la primera en dar testimonio, ¿no? En la atención a los enfermos y los comedores de caridad que tiene aquí la Iglesia, señores, que hay dentro gente que está entregada al prójimo totalmente y eso vosotros también lo habréis visto allí, ¿no? Que no es solamente los jesuitas, que también son los siervos de María, los carmelitas, en fin, de la Iglesia. Yo siempre digo a mis amigos, y muchos son ateos, pero que les digo, el que se acerca a la Iglesia no coge nada más que algo bueno. Entonces, para mí, en resumidas cuentas, el Papa Francisco está llevando y repitiendo lo que las encíclicas de la Iglesia han dicho y poniendo sobre el tapete los problemas que están ahí, como son el celibato, como son sobre todo el tema de la justicia, porque para él
los temas de tipo, como hasta ahora se habían tratado, temas de tipos sexual, del catecismo mismo, dice que no, el catecismo, pues no, y además es verdad, si no se pone en práctica. Y para mí es eso, es lo que está haciendo. Ahora, los gestos que tiene, la apertura que tiene, la amplitud de mira, que eso viene en la Gaudium et Spes, en la Lumen Gentium, la amplitud de mira en el diálogo con las otras confesiones religiosas. Pues para él no es tan complicado hacerlo como aquí se hace en Europa. Que en Europa, pues el tema racionalista ha hecho mucha mella en los estudios teológicos, y yo no estoy en contra del racionalismo, pero creo que olvidamos que, hombre, ya que si un tercio de la población mundial, Europa es la que se salva de todos los desastres, no hablamos del COVID. Y resulta que el resto del mundo pues vive todavía en vías de desarrollo, algunos como en África todavía superdesarrollo, y la más católica, que eso se lo ha hecho el Papa, lo ha dicho alguna vez, y la más católica que es Europa, resulta que es la que tiene mayor nivel de vida, mayor nivel de comodidades, de atenciones sociales, etcétera, ¿no? Y esto es una contradicción que él quiere romper con eso y claro, lo dice, ¿no? La práctica es lo que importa. No escribáis tantos libros, si luego eso nos lleva a una práctica cristiana, ¿no? Perdona, se me ha alargado. No, gracias. Una pregunta más tienen. ¿Considera usted, dice aquí un estudiante, ¿es América Latina una especie de esperanza para la fe católica? En vista de que la fe católica en Europa y en España ya no es tan protagonista o no tantos seguidores, según lo hemos escuchado. Es decir, ¿consideran América Latina como una esperanza para la fe católica? Bueno, eso se decía antes de España, que era el reducto de la Iglesia Católica. La verdad es que la religiosidad en Hispanoamérica es muy grande y está en distintas religiones. Hay muchísimas confesiones allí porque la religiosidad las personas la viven con mucha intensidad y la necesitan. Yo soy de la opinión de que todo el mundo necesita trascender, y si no encuentran su sitio en una parte, la van a encontrar en otra. Y pues sí, puede ser que el futuro de la Iglesia católica esté en América y en África, porque hay mucha hambre de Dios en esos países, y entonces, pues sí, probablemente, porque aquí estamos un poquito despistadillos. Yo creo que rotundamente. O sea, la iglesia y las iglesias y la fe, o en África, una buena lección a los europeos. O sea, nos está dando una buena lección, y yo creo que el Papa Bergoglio está poniendo la situación a nivel jerárquico de manera que tenga las mismas posibilidades de salir Papa un sudamericano que un europeo o que un africano. Entonces, yo creo que sí. Además, tú lees teólogos sudamericanos y es fresca, es una teología fresca, viva. Mi amigo Tom, por ejemplo,
hablamos y no tenemos diferencia entre católico y metodista. Bueno, hay 3 cosas que no aceptan ellos, que ya está, pero cuando hablamos de Jesucristo y hablamos de y sus experiencias en el mundo latinoamericano, yo he tenido también convivencia y demás con misioneros, los misioneros van a ser sudamericanos, están siendo ya en España. Muchas órdenes religiosas, pero muchas, o sea, vienen de Sudamérica. Las vocaciones vienen de Sudamérica. Y eso es lo que me parece que están temiendo en Europa también. La llama nueva, esa fe, porque es auténtica fe por lo menos la que nos enseñan aquí, lo poco que nos enseñan aquí, pero lo que yo leo, lo que en los libros y en todo, es que Europa va a dejar de ser el centro, el ombligo de la Iglesia. ¿Por qué tiene que ser Europa? Y no puede ser Sudamérica. Ahora, que cuidado con las fórmulas que tienen de ir minando toda la manera de la fe, como he dicho antes. Si se mantiene como se mantiene en la fe, como todo, pues, pero que será Sudamérica, sí, para mí será Sudamérica la que reevangelizará a Europa. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. ¿Le he contestado? Sí. Excelente, es cierto, yo creo que de hecho es una de las cosas que podemos ver en las noticias cuando el Papa Francisco eligió a 13 cardenales y entre ellos tenemos a un primer afroamericano también como cardenal, ¿verdad? Y los africanos, suramericanos, entonces es cierto, es decir, ya se está cambiando el escenario, está cambiando la historia, está cambiando el escenario del rol de la Iglesia Católica Europea para que sea una Iglesia Católica en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, nadie sabe cuál será el próximo Papa, pero a lo mejor ya dejaría de ser quizás, ya no sería ni un alemán ni un italiano. Entonces, muchas gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta que tengan los estudiantes que hacerle. Entonces, ustedes, el catolicismo, su fe, según lo que pudimos escuchar los estudiantes también, es así como hay católicos nominales, en España también hay muchos católicos como ustedes, católicos que viven su fe diariamente, ¿verdad? Sí. Comprometidos con su fe. Ajá. Y dentro de esa minoría que hay, pues tiene más poder de captación la Iglesia que cualquier institución de tipo político, de tipo... Si va a las procesiones aquí en Andalucía, las procesiones de Semana Santa o la procesión del Corpus, que es el domingo que viene, y ya porque estamos en el COVID no va a salir, pero sale a la calle, pues, algo que es inaudito, vamos, de personas, de gente que tiene su fe canalizada a través de... Y entonces, pues, tenemos nuestros handicaps, pero también tenemos una cosa, que es que tenemos la revisión, tenemos la reflexión permanente de todos los temas que surgen, y entonces pues se van encontrando luces. Entonces no es para sentirse tampoco derrotado. Yo veo muchos testimonios de fe. Las iglesias se llenan los domingos con la fiesta dominical. Todo el mundo casi, bueno, ya el 50% se bautizan y
y en fin, que hay un arraigo todavía bastante fuerte, aunque vuelvo a decir que existe esa división entre mundo laico y mundo sacro, lo cual quiere decir que tenemos que, pero no a base de batalla ni nada de eso, sino tenemos que hacer que la identidad cristiana, la identidad del cristiano, pues sea tan digna como ser de un partido socialista o ser un partido y no tener complejos ninguno, sino identificarte sin miedos y sin nada, no pasa nada. Ser testigos realmente de nuestra fe para que esté donde tiene que estar, que es en el centro de la persona y de la sociedad. Muchas gracias. Un % de cuántos, es decir, donde ustedes se congregan los domingos, según lo que estaba escuchando a don José Antonio, si hay un buen grupo de creyentes, que es decir, todavía se puede ver ese movimiento en su pueblo de personas congregándose los domingos en la iglesia. Sí. Nosotros tenemos nuestra parroquia, hay 1, 2, 3, 5 misas el domingo. Okay. Y se llenan todas las misas. Y no es una iglesia mediana. Y por ejemplo en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito, tiene 2 misas y se llenan. Y no hay más misas porque no hay más sacerdotes, que es un problema grande. Aquí hay pocos sacerdotes. Bueno, en Córdoba en realidad no. En Córdoba tenemos un seminario con 100 sacerdotes, estudiantes. Pero en otras ciudades de España hay muy pocos sacerdotes. Y, por ejemplo, yo sé que en mi pueblo harían falta, porque hay 9 pequeños núcleos que no hay misa porque no hay sacerdote, porque no puede dar un nombre 9 misas. Pero en mi parroquia, que es una parroquia la que nosotros vamos, hay 5 el domingo y se llenan. Y hay a diario 4 y están más de media iglesia llena. Luego hay otras parroquias en algunos barrios que no se llenan así, pero hay misa diaria y siempre tiene un pequeño público. Es verdad que cada vez más anciano. Misa del domingo en las parroquias, sí, 1 o 2 veces como mínimo al día. Yo me quedo impresionado al ver esa afluencia a la celebración de la Eucaristía. Y dice, jolines, y dicen que no hay fe, pero no me veas. Yo mismo voy aquí a una parroquia los días entre semanas y por lo menos la mitad de la iglesia, que es grandísima, pues existen fieles que están oyendo la misa. Además, con el tema del COVID, ha habido gente que un tiempo no se han llegado a cerrar nunca en España las iglesias. Se ha dejado al arbitrio de los párrocos y según la situación sanitaria del momento. Pero, por ejemplo, mi parroquia no se ha cerrado nunca y ha tenido a lo mejor una misa menos al día o algo. Pero ha habido gente que no ha podido ir a misa por el tema del COVID y había hambre de Eucaristía. Y gente que decía que estaba sufriendo mucho de no poder acercarse al Señor como tenía, con la pauta que tenía en su vida de ir a la Eucaristía. Mucha gente que conocemos nosotros va a misa a diario y otros solamente van a la misa dominical, pero que había hambre del Señor en la gente. Las estadísticas dicen que el 70% de los españoles se consideran católicos, pero que practicantes de ir a misa y eso, un 25-30%. Es lo que... Pero luego hay una fe que ya a mí me desborda. Por ejemplo, las hermandades alrededor de una Virgen o de un Cristo. Eso es un movimiento. Los jóvenes no suelen ir a lo mejor todos mucho a misa, pero en las hermandades están metidos hasta... Y se nota la vitalidad, se nota
Yo he quedado impresionado en este tipo de fe, que yo, aunque mi tipo de fe, no quiere decir que esté mi vivencia personal, pero el fervor con el que hacen sus adoraciones, sus procesiones y todo eso, es que a mí me deja impactado. Porque dice, y de esto no se habla. ¿Por qué no se habla de esto? Por ejemplo, en Córdoba las hermandades están pobladas, es donde hay más jóvenes de toda la iglesia, la gente joven está en las hermandades, y además lo bueno y para mí, porque me pasa como José, que no son muy de procesiones y del culto en la calle, somos más de trabajo en la parroquia o de trabajo social que de eso, pues los chavales en las hermandades están trabajando además en voluntariado, con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, con un trabajo extraordinario que para mí llena de valor esa práctica de la adoración a una virgen o a otra, que para mí todas las vírgenes son las mismas, por ejemplo, o para mí Jesús hay uno solo, no hay 28 nazarenos y 18 crucificados. Y ellos trabajando cada uno a lo mejor eligiendo una vocación de la Virgen o una imagen en concreto de Jesús, eso lo llenan de contenido trabajando con las personas, que en realidad lo que más valor tiene para mí. Y todo eso no se explicita, no aparece en ningún sitio. Yo estoy trabajando también en Cáritas diocesana. Y toda la labor que se hace, dice, bueno, pero ¿por qué no se habla de todo esto, de lo que está haciendo Cáritas, la Iglesia, a través de Cáritas, por los más? Y además es verdad, la gente sí es consciente de que si llega un momento y no tienen a nadie que les atienda o les escuche o en sus necesidades materiales, espirituales, saben que en la Iglesia tienen esa solución, ese diálogo. ¿Y quién está en las periferias, en las barriadas periféricas? Allí no hay ninguna institución pública, ni está en la Iglesia. Su parroquia, sus párrocos, su atención haciendo más una labor de tipo asistencial y social y ellos son los que están trabajando por los demás, por la gente más necesitada y más, pues son los barrios periféricos, como dice el Papa, ¿no? Que hay que primerear y encarnarse y eso siempre lo ha hecho la Iglesia. Sin embargo, no se quiere reconocer. Se habla más de la institución que todas las cosas de tipo social, de caridad que hace, que hizo, que ha hecho y que hace. Y no es lo mismo una iglesia del siglo XIII, los XIV, XV, que una del siglo XX. Los derechos humanos no se conocían. No se había hablado de ellos prácticamente nunca. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo pasado. Entonces no exijamos que la mentalidad de ahora podemos juzgarla porque tenemos más conocimiento, la mentalidad de siglos pasados y fijarnos en el presente que está ahí, que oye, que hay una familia que no tiene ningún ingreso, porque aquí está habiendo ya problemas sociales bastante gordos. Pues ahí está en la Iglesia y le va a ayudar a salir adelante y le va a ayudar y todas esas cosas que te llenan de ilusión realmente, ¿no? De ver que la mano de Dios sigue actuando a pesar nuestro y que es una mano tierna y una mano que no te abandona nunca y eso vale más de lo meramente material, ¿eh? O sea, para mí creo que eso sería lo más primordial.
Muchísimas gracias a los dos. Tengo una última pregunta y le están preguntando a un estudiante, ¿cuál es la razón por la que hay pocos sacerdotes? Pues fruto de la situación que vivimos. Es decir, hay mucha secularización de tipo del mundo, separación y una lucha permanente entre iglesia y Estado, ¿sí? Porque subterráneamente hay una lucha porque quieren anular a la iglesia. Vamos, eso yo no lo digo porque a lo mejor muchas cosas deberían de anularlas, pero a la iglesia en sí no, ¿no? Entonces, la vocación es algo muy específico, porque también que llama vocación, ser laico también es una vocación. Pero está hablando de los sacerdotes. Y los sacerdotes es otra vocación. Entonces, muchos achacan que es por cuestión del celibato. Para mí, bueno, será una opinión muy particular. Pero, es una cuestión de amor a las personas. Es decir, tú lo puedes desarrollar como laico y lo puedes desarrollar como sacerdote, pero siempre amando a la gente. Es decir, tu vida puede estar llena de, aunque no estés casado, pero sin embargo está llena porque amas a tus feligreses, amas a la gente. Y porque yo luego me he topado con que, por ejemplo, la iglesia anglicana o casi toda la iglesia tiene, pero no, el celibato pues no lo lleva. Yo no estoy de acuerdo con el celibato, pero a ver, la iglesia dice, pero que no, tienen el mismo problema, estén casados o no. Por lo que nos cuenta Tom, en Inglaterra, en la iglesia metodista también tienen problemas de falta de... Bueno, de hecho creo que no han vuelto todavía a los templos. Falta también de vocaciones y de entrega al servicio. Y porque no está, sé. porque es el problema de Creo que fondo. la sociedad está muy laica y entonces el sacerdocio supone una entrega mayor y quizás asuste, no sé. La verdad no sé por qué hay pocos sacerdotes. La verdad es que están muy mayores y hay poca renovación. Estaría bien que hubiera más porque hace mucha falta. Yo antes nunca rezaba porque hubiera más sacerdotes, pero últimamente sí que lo hago, porque hacen una labor tremenda. Es cierto. De hecho, una de las crisis que se tiene también en las iglesias evangélicas en Europa es la escasez de pastores. No hay pastores y en este caso específicamente en mi denominación metodista, que es la denominación de Tom, ingresan al pastorado ya después de ser jubilados. Entonces no hay pastores jóvenes tampoco. Se necesita una migración de pastores. Aquí en América Latina tenemos para regalar. En una cuadra uno se puede encontrar 3 iglesias, 4 iglesias. Aquí hay que votarlos a todos y mandarlos a Europa para que ni se discutan entre ellos los miembros. Aquí tenemos, entonces aquí hay que orar porque salgan de aquí, que están unos entre otros viendo aquí qué miembros llevan, porque aquí tenemos demasiado, pero hay que mandarlo para España. ¿Están viendo, Antonio? Aquí tenemos misioneros también, aquí hay que mandarlo para toda Europa. Demasiado tenemos. Estamos muy agradecidos a los dos. José e Isabel, muchas gracias por su tiempo, por compartir con los estudiantes, para que ellos pudieran tener una perspectiva más amplia, el poder conocer, escucharles a ustedes. Realmente enriquece mucho el curso y la percepción y la cosmovisión que ellos puedan tener de la Iglesia Católica. Así que muchas gracias. Si le pueden dar un aplauso, por favor, abran sus micrófonos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros por habernos invitado. Ha sido un rato muy agradable. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias. Y así terminamos entonces nuestra clase, Adiós, estudiantes. gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Cuando quieras. Nos encontramos Aquí estamos entonces. cuando quieras. Ay, muchas gracias. Ahí los voy a tener también. Ahí, muchas gracias. Nos encontramos entonces nosotros en nuestro próximo encuentro el miércoles, así que sigan avanzando, por favor, en sus tareas, en sus proyectos. Recuerden que tienen el foro de las siguientes tareas en discusión y una vez que ustedes puedan hacerlo a tiempo para que sus compañeros también puedan interactuar. Creo que por mi parte también en este día es todo. Ánimo con sus demás proyectos y tareas y nos encontramos la próxima clase miércoles para hablar un poco. Terminamos con este Que tema. aquí ya estamos para lo que terminamos. queráis. Necesitáis No sé si información. Terminamos entonces ya con catolicismo, Iglesia Católica Romana, catolicismo Europa, e iniciamos con el catolicismo en América Latina. Vamos a hablar sobre las diferentes conferencias que se han desarrollado en la historia de América Latina, cómo funciona la Iglesia Católica. No hablamos hablando de concilios, sino de las conferencias que se llevan a cabo en América Latina. Las encíclicas, vamos a hablar un poco también, qué bueno que pudimos escuchar la opinión de ellos sobre el Papa Francisco, también enriquece nuestra manera de pensar y seguimos dialogando sobre Iglesia Católica y he estado leyendo sus tareas, su percepción de que han podido entender un poco más qué es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y los desafíos que también nos deja a nosotros. Entonces, muchas bendiciones, que tengan un feliz miércoles y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Gracias, hermana. Gracias a todos. Gracias. Muchas Gracias, feliz día. Gracias.